De esta manera ahorremos algo de tiempo. Bueno, antes que nada, les agradezco muchísimo esta invitación para participar con ustedes. Gracias a mi amigo y embajador Jeffrey David Bill Sweeney. Nosotros hemos vivido, digamos que esto desde hace muchos años. En 1994 me pidieron que hiciera una reflexión acerca de la situación y nosotros tenemos que verlo bajo todo un contexto. Este contexto se refiere antes que nada a las elecciones de 1998, en donde aquella noche, el día de la votación, de repente se anunció que las computadoras habían tenido un problema y se había detenido el conteo y fue una elección muy debatida y unas horas después lo que sucedió fue que las computadoras empezaron a funcionar de nuevo y el candidato del PRI fue declarado ganador. Entonces hubo mucho conflicto como resultado de ello. Así que en 1994 lo que sucedió es que el presidente Carlos Salinas de Gortari decidió que él quería tener una elección justa. Entonces ellos invirtieron mucho dinero para poder establecer el predecesor del INE, que se llamaba IFE, y de esta manera nosotros trabajamos en conjunto con ellos, el gobierno de Estados Unidos con el de México, para apoyar los esfuerzos. Se invirtió mucho dinero para de esta manera contar con un equipo para el conteo de las votaciones, que era la última en tecnología, y también para poder usarlo de una manera progresiva. Y como pueden ver, fue el sistema más moderno en cuanto al método de votación para asegurarnos de que las personas no votaran más de una vez. Así que en el día de las elecciones nosotros pudimos ver que se contaba con el sistema electoral más moderno del mundo. Y de esta manera, esta elección también hubo un problema con el resultado que no querían aceptar y fue la primera vez que el PRI no obtuvo la mayoría en cuanto a la votación. Así que de esta manera obtuvo solo un 50% del voto y las dos partes que estaban compitiendo, el PRD, como ven, ellos pensaban que ellos no estaban de acuerdo con esta elección y algo que nosotros les sugerimos al gobierno mexicano en aquella época es que tuvieran a observadores internacionales por todo el país para poder verificar las elecciones a nivel local, para poder realizarlas de manera correcta y justa. Así que yo sé que he tenido algunas pláticas con el presidente Salinas porque él realmente, pensaba sobre los observadores internacionales y pensaba que esto realmente no sabía cómo se vería en México, pero eso es lo mismo que sucede con los observadores internacionales a nivel internacional. Así que la mayoría de los observadores llegaron de Estados Unidos y todo el mundo, en donde fueron a donde estaban las casillas electorales y también después los de Estados Unidos fueron a la embajada, nos dieron sus informes, varios de ellos vinieron aquí en donde nos dijeron que México no podía realizar una elección honesta. Algunos de ellos crearon este sesgo, pero en una de estas delegaciones era realmente muy anti honestidad en México. Entonces me parece que él estaba en la parte norte de México, luego regresó a la Embajada de Estados Unidos y yo le di los reportes de todos los observadores y sí estuvo de acuerdo en que sí se había realizado las votaciones de manera honesta, ya que había terminado las elecciones aun cuando el PRI no obtuvo la mayoría de los votos por primera vez. Lo que sabemos es que una de los partidos, el PRD, en realidad estaba pensando en tener una desobediencia social para ir en contra de estas elecciones. Y Cuauhtémoc Cárdenas, él en realidad en el país dijeron que habían afectado su
posición. Entonces, es alguien que yo respeto mucho y es todo un patriota en todo el sentido de la palabra. Y después de mostrarle a él la evidencia con la que contábamos, después de que se realizaron las elecciones y que fue una elección muy justa la que se llevó a cabo ese día, él después llamó a la desobediencia a nivel nacional, la canceló. Y esto fue algo muy importante, sobre todo en el día de las elecciones, el tener un conteo que sea honesto. En aquella época, yo les puedo decir que se separaron en dos categorías. Uno, la elección que se realizó de manera honesta y básicamente es la preparación para el día de las elecciones, y la otra categoría que se realizó también de manera justa, en donde un partido en particular tenía la ventaja de utilizar diferentes recursos del sector privado y del gobierno para obtener una ventaja injusta sobre los otros partidos. Pero yo no puedo decir que las elecciones de 1994 hayan sido justas por completo, pero bueno, se realizaron y de esta manera el IFE, con apoyo de IFES y también de los predecesores de Bill Sweeney, nos apoyaron muchísimo. Así que al final del día, ¿qué es lo que sucedió? Las elecciones fueron aceptadas y de esta manera también colocaron bajo contexto durante todo este periodo de tiempo que desafortunadamente asesinaron al candidato Colosio del PRI. Y también tuvimos algunos levantamientos en Chiapas y en realidad esto le dio a México una imagen no muy positiva afuera de México, pero esto fue la realidad de lo que estaba ocurriendo dentro de México. Y durante ese mismo periodo de tiempo tuvieron la devaluación del peso que hizo que México en unos cuantos días casi se fue a la bancarrota como país, si no fuese por el presidente Clinton, que apoyó con un paquete de rescate para México para permitir que México sobrepasara este periodo de tiempo. Y en 8 meses México pagó todo este préstamo a los Estados Unidos y otros países que prestaron este paquete para rescatar el peso mexicano. Y todo esto ocurrió durante esta época electoral. El hecho de que México en realidad quería considerarse como un país de primer mundo, tenemos que ver todo el contexto, el liderazgo que tenía México en aquellos años. Y mi percepción de este liderazgo fue que la meta principal era esta, y eran personas que podían trabajar en cualquier parte del mundo, que son muy competentes, muy profesionales, y su meta principal era ser un país de primer mundo totalmente respetado. Para ello reconocieron que tenían que contar con un sistema económico abierto y de esta manera en una década empezaron a unirse a la organización comercial y con el GATT, se unieron al GATT y de esta manera empezaron a contar con un sistema más transparente y democrático a nivel comercial, y por ello fue muy importante las elecciones en 1994 y por eso se aceptó como primer mundo y México sigue trabajando para ello. Y yo realmente creo mucho en México y también en cuanto al rol de las naciones a nivel internacional. Una de las razones principales de por qué nosotros queríamos venir a México y aceptar esta invitación es para ver cómo se han preparado para vivir las elecciones más complejas de la historia de México. Al realizar las próximas elecciones, lo que yo he encontrado es algo muy positivo y les puedo decir que toda la preparación es muy buena, tan buena como se esperaba.